Las imágenes, sonidos y espectáculos ayudan a tejer el entramado de la vida cotidiana. Son lo que da forma a las visiones políticas, comportamientos sociales y proporciona materiales a partir de los cuales forjamos identidades. Los diversos productos de las industrias culturales, como la televisión, la radio y el cine, nos ofrecen los modelos que nos ayudan a identificar qué es lo que significa masculino o femenino, qué es el éxito o el fracaso, qué es el poder o la debilidad. Es decir, los materiales dan a las personas información que los ayuda a definir las cosas dentro de su entorno. Entonces, con lo dicho anteriormente, entendemos que la cultura mediática o de medios nos ofrece materiales para que creemos nuestras identidades. Con estos materiales los individuos pueden insertarse en las sociedades, es decir, pueden identificar a qué parte pertenecen, como mencionaba anteriormente, ¿no? Definir sus clases, sus nacionalidades, su sexualidad. A partir de ello, dentro de la sociedad, ubicar a qué lugar pertenecen. En la lectura se habla también de que a través de los materiales que ofrece la cultura de medios se producen nuevas formas de cultura. Es decir, que influencia a los individuos de tal manera que cambia sus ideas, que puede influir en lo que piensan, en lo que creen. Entonces Douglas dice que la cultura de medios da materiales a partir de los cuales muchas personas construyen lo que definen como sus clases, su etnia, cómo ven su nacionalidad, cómo definen su sexualidad, el nosotros y el ellos, cómo se ven a sí mismos y a los demás. La cultura de medios ayuda a formar la visión dominante del mundo, definiendo las dualidades, qué es lo bueno, qué es lo malo, lo que se considera positivo o negativo, lo que es moral o inmoral. Se trata pues de que la cultura de los medios le da a la gente material que puede o no aceptar para ayudarlo a definir su mundo y su entorno. Una vez que ya mencionó a grandes rasgos qué es lo que genera la cultura de medios en la población, habla de dónde se encuentra esta cultura de medios. Dice que consiste en, primero, la radio y la reproducción de sonido, que en reproducción de sonido entraría lo que son los álbumes, los discos compactos y los instrumentos para la difusión del sonido, donde habla de radios y radiocassettes, que pues ya no es algo que suene tanto ahorita. Incluso yo creo que también podría entrar dentro de esta parte del sonido ahora las aplicaciones de streaming para música o para podcast. El siguiente punto es el cine y sus formas de distribución. Dentro del cine también menciona las obras teatrales. Como formas de distribución, en el libro mencionan los alquileres de videos, que pues en ese entonces eran algo físico, ahora pues se presentan nuevamente en las plataformas de streaming en las que tú puedes reproducir series, películas, programas. Y hablando de programas, también menciona dentro del cine a los programas de televisión. El siguiente punto es los medios de edición. En los medios de edición dice que es todo aquello que abarca desde periódicos hasta revistas. Como último punto menciona la televisión y dice que la televisión es el centro de la cultura mediática, porque la cultura mediática se refiere a una cultura de imagen que desarrolla la vista y el sonido. Pues la televisión es uno de los mejores ejemplos para ello, ¿no? Combina ambas cosas, medios audiovisuales. La televisión es entonces pues el punto central de la cultura de medios, porque mientras los otros puntos se enfocan en lo visual o en lo auditivo, la televisión tiene ambas cosas al mismo tiempo, y con ambas cosas al mismo tiempo se pueden generar más emociones, más sentimientos, las ideas se transmiten de mejor manera y atraen más al público. Douglas habla de que de esta manera pues incluso se puede ver a la cultura de los medios también como una cultura comercial de producción en masa, donde pues los contenidos que se transmiten se generan a gran escala y para grandes audiencias, que existen diversos géneros con códigos, con corrientes a seguir para generar mercancía que atraiga a las personas. Y en algún sentido sí también pues para obtener dinero, ¿no? Para tener capital para seguir produciendo y de esta manera pues seguir atrayendo a más gente. Y ya no, ahora se centra otra vez en qué es lo que genera la cultura de los medios, porque dice que la cultura de medios, a través de cómo dramatizan las cosas, de cómo presentan las cosas al público, ayudan a mostrar quién es el que tiene el poder y quién no, a meter esta idea en la gente. Menciona que legitimizan, ¿no?
cuáles son las fuerzas de poder que se encuentran en lucha, o sea, quiénes están arriba y abajo y por qué debe ser de esa manera. Ya hace énfasis en que esto ocurre mucho en los medios que son dominantes y en esta parte de la industria del entretenimiento que pues influye de forma muy fuerte en la cultura y que a menudo termina siendo mal entendida o mal aceptada por el público que la recibe. Creo que pues como por ejemplo de medios de información dominantes, nuevamente tomando en cuenta la televisión, podríamos hacer referencia a los noticieros y cómo la gente cree en lo que ve en estas noticias y son noticias que muchas personas ven. En el entretenimiento, pues en series o comedias que aquí en México, por ejemplo, ¿no? Que retratan la vida popular y que la gente acepta de esa manera, que no lo ve como una ofensa, sino que pues lo ve como que sí, así es como funcionan las cosas. Entonces, ya con todo lo dicho anteriormente, Douglas dice que los distintos productos de esta cultura de los medios sí influyen en los individuos al momento de que estos se identifiquen sus ideologías y sus valores, las políticas dominantes y las representaciones de su sociedad, pues al final la cultura mediática no es un sistema de adoctrinamiento monótono, no tiene solo una dirección, sino que pues es algo que depende mucho de la cultura del consumo y del placer de los medios. No es tanto una imposición como se podría llegar a creer en un principio, sino que depende mucho de lo que el público acepte o no, ¿no? De esta cultura del consumo, como mencionan, de qué es lo que la gente quiere o no ver. Entonces, como dice que la cultura mediática no es algo fijo, dice que trabaja a la par con lo que es aceptado. Menciona que va mano a mano para pues ir de acuerdo con los valores y las creencias que ya existen, para a través de esta idea de lo cotidiano ayudar a generar un pensamiento. Y Douglas dice que a diferencia de lo que podrían decir otros teóricos anteriormente, él ve a la cultura de medios como algo que te da material que puedes aceptar o rechazar al momento de formar tu identidad ante los modelos dominantes. Que sí, te dice cómo es que funcionan las cosas, pero al mismo tiempo le da poder al individuo ante esas sociedades. Sí, le enseña que tiene que conformarse con cómo están organizadas las cosas, pero también le da ideas de cómo rechazar este conformismo que existe. Entonces Douglas nos habla de que sí, la cultura de los medios tiene funciones, pero también hay efectos contrarios a la función que tiene, y es de lo que él habla en sus estudios siguientes. Entonces la cultura de medios pues no es algo sencillo de entender, es algo muy complejo y que por lo mismo es muy difícil que se teorice de una forma general. En los 60, 70 dice que pues la teoría que se tenía era muy unilateral porque solo se tomaba en cuenta al medio que producía. Decía que había teorías acerca de la manipulación y la dominación de los medios, donde pues los medios eran unas fuerzas de poder muy grandes cuyo poder era pues el control social, que imponían las ideas dominantes, que posteriormente muchos teóricos pues van en contra de esta idea de los 60s y 70s porque enfatizan que las audiencias pueden resistir las manipulaciones, que sí, los medios te dan material, pero que la población puede decidir qué material acepta y qué material rechaza. Que no simplemente se trata de que el individuo absorbe todo lo que ve y lo que escucha en los medios, sino que es capaz de elegir qué ideas tomar en cuenta y qué ideas ignorar. Y entonces, como pues se habla de que dentro de las teorías pues hay muchas contradicciones acerca de si la cultura de medios puede manipular y dominar, o si el público puede rechazar o no las ideas. Los estudios que maneja Douglas pues son dentro de la cultura popular, ejemplificar, ¿no?, las funciones que tienen los medios, las ideas que transmiten y luego los efectos contradictorios de esto. Dice que pues esto se puede ver en películas, menciona Rocky, en la música, en especial en el rap, en las publicidades, en programas de televisión, o sea, en cosas que están para la gente en el día a día. Y como todos estos productos que reciben las personas llevan en sí ideologías específicas y que les ayudan a entender cómo funcionan los poderes dominantes. Porque de hecho menciona, pues por ejemplo, ¿no?, que en las series no dice cualquier tipo de serie, sino la importancia pues a lo mejor de series policíacas que son muy populares. Y que como estos productos que son muy populares sí involucran o presentan en su material luchas de política y lo que son las culturas cotidianas.
Entonces habla de que este estudio de la cultura popular de los medios se etiqueta como estudios culturales y que en los estudios culturales se conceptualiza la sociedad como un terreno donde se presenta lo que domina y lo que se resiste, las acciones de dominación y opresión, y cómo la cultura de los medios pues puede impedir una democracia dependiendo de los discursos que genera para las personas, que dentro de estos productos populares se pueden ver temas de racismo, de discriminación, de clasismo, prejuicios que son muy comunes en la sociedad, pero que nuevamente, ¿no? Si estamos hablando de lo que son las contradicciones, también puede representar los intereses de estos grupos que son oprimidos cuando en los productos populares se ataca al racismo, se ataca al sexismo, es decir, que no solo se representa, sino que se explica por qué está mal, para dar representaciones más positivas por raza o por género o por clase social.